Estamos en la entrevista del día, por supuesto, en 5 días televisión. Es un gusto compartir con ustedes como cada mañana. Hoy nos va a acompañar en esta primera parte el señor Pablo Siri Seade, justamente director nacional de Telecomunicaciones y Servicio de Comunicación Audiovisual de Uruguay. Se encuentra en nuestro país. Nosotros desde 5 días estamos trabajando muchísimo en el tema también de hacer un seguimiento a la agenda de telecomunicaciones en torno al proceso de evolución que está teniendo también este sector, y nos parece que es un tema importante, y también nuestro invitado del día de hoy nos va a dar un poco algunas líneas de lo que están trabajando en el vecino país Uruguay y cómo están desarrollando ciertas agendas. Justamente en el tema del desarrollo de infraestructura, de telecomunicaciones, Internet como derecho humano y el rol de las plataformas en el actual ecosistema de las telecomunicaciones. Pablo, gracias por tu visita. Es un placer enorme y encantado de estar aquí en Asunción. ¿Cómo está el microclima de las telecomunicaciones? ¿Ha avanzado mucho con la digitalización? Sí, Uruguay es, tiene algunos índices que son muy importantes en materia de telecomunicaciones. Algunos de ellos están vinculados al propio despliegue de infraestructuras y otro al ejercicio de derechos a través de Internet. Por eso, para nosotros son dos elementos que van concatenados, digamos. A partir del 2008 empezó en Uruguay el despliegue de fibra óptica directa al hogar, que en ese momento era incluso cuestionado por algunos, fundamentalmente por las empresas de telecomunicaciones. Decían que el despliegue de fibra directo al hogar era un derroche, que lo que correspondía eran fibras troncales y luego al hogar mantener el hilo de cobre. En Uruguay optamos por esta forma de desplegar, como te decía, a partir de 2008, y hoy tenemos más de un 95% de despliegue de conexión de banda ancha fija directa a los hogares, y de ese 95%, el 95% a su vez es con fibra óptica. Eso permite Internet de gran calidad, que fue desarrollada integralmente por la empresa pública, por la empresa estatal uruguaya, Antel, y que además nos permite tener de las mejores velocidades del continente, y que nos ha permitido esa otra pata del desarrollo de derechos. Nosotros ya en 2007 empezó el presidente Tabaré Vázquez con el plan Ceibal, que permitía entregar una computadora a cada niño en edad escolar, una laptop a cada niño en edad escolar. Se conectó a Internet el 100% de las escuelas, y entonces rápidamente nosotros generamos una actividad en Internet por parte de los niños, los que hoy son jóvenes, los que eran niños en aquel entonces, que empezaron ya a formarse con la digitalización. Luego se desarrolló otro plan que para nosotros es muy querido, muy sensible, y que además tiene un vínculo fuerte con Paraguay, que es el plan Ibirapitá. El plan Ibirapitá se llama así porque el árbol, ustedes saben que Artigas se exilió aquí en Paraguay, él plantó un Ibirapitá, y ese Ibirapitá de cada uno o sea, en cada escuela pública del país hay un vástago, hay un retoño de ese Ibirapitá que está aquí en Curuguatí, y me disculpan la mala pronunciación. No, excelente, y ha sido realmente una apuesta interesante que han hecho dentro de un país que tiene una agenda muy interesante en materia de lo que es el concepto de derechos humanos. En particular, me refiero al acceder a la información y a la comunicación en ese contexto. Me refiero también a un elemento y a un debate que creo que también va a ser un punto en la agenda. No sé si lo han debatido porque están en Asunción en un evento que nos vas a comentar un poco más detalles sobre eso, pero me parece interesante destacar el punto del elemento que planteabas de la comunicación como un derecho humano, el tema de la inteligencia artificial, Pablo. Sí, claro. ¿Cómo está eso? Hay un debate que está en todo el planeta, a pesar de que nos parece que la inteligencia artificial tiene unos niveles de desarrollo ya impresionantes. Sí. En realidad hay un debate que recién está iniciándose a nivel de los estados, de la academia, de la regulación, etcétera, en materia de cómo manejar la inteligencia artificial, de las connotaciones éticas que tiene que tener la inteligencia artificial, de las connotaciones jurídicas. Hay una cantidad de derechos que podrían verse, entre comillas, amenazados, como los derechos a la propiedad intelectual, el derecho
el derecho de autor, las fake news que son fácilmente generables, elaborables, además con visos de casi realidad a través de inteligencia artificial. Entonces, claro, es un fenómeno que hay que manejar con ciertos niveles de cuidado, pero al mismo tiempo hay que impulsarla. Claro, pero en realidad también planteaba desde el punto de vista de la accesibilidad y del Estado como un ente regulador en materia de que todos tengan acceso a las herramientas de inteligencia artificial. Absolutamente. La inteligencia artificial además es un mecanismo que se nos planteó a partir de su inicio, de su desarrollo con ChatGPT, que cada preguntita que le hacíamos a ChatGPT iba alimentando sus capacidades. Lo mismo sucede con otros modelos de inteligencia artificial. La gran diferencia es que nosotros suponíamos que esos modelos de inteligencia artificial solo eran posibles con grandes cantidades de dinero. A partir del surgimiento de DeepSeek, la inteligencia china, y de otras posteriores, sabemos que podemos desarrollar modelos de inteligencia artificial con recursos que casi que podrían estar en cualquier empresa, en cualquier oficina del mundo. Y además, esos recursos para desarrollar la inteligencia artificial resulta que son muchos de ellos de acceso abierto. De hecho, OpenAI, la creadora de ChatGPT, está poniendo libre y abierta buena parte de su infraestructura. Entonces, es un momento de pensar en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en favor del desarrollo de la humanidad, con el equilibrio necesario de buscar mecanismos para paliar la situación que se podría generar ante la pérdida de una cantidad grande de puestos de trabajo con el uso de la inteligencia artificial. Y entonces nos vemos obligados a pensar en cómo equilibrar esto, porque la humanidad no solo está compuesta por casi 8.000 millones de personas, sino que va a incrementarse. No nos podemos dar el lujo de dejar a miles de millones de personas sin empleo en un planeta que además tiene 1.000 millones de personas pasando hambre. Otro de los capítulos en torno también a esta agenda es la tecnología 5G. ¿Cómo estamos en la región en eso? Bien, el despliegue de 5G es uno de estos fenómenos que ha sido muy debatido, porque las grandes empresas fabricantes de antenas y de dispositivos empujaron a la industria a un fuerte despliegue y desarrollo de 5G, a realizar subastas de espectro 5G, etcétera. Pero en los casos de negocios, o sea, la aplicabilidad de las plataformas 5G ha estado muy por debajo de lo esperado. O sea, el 5G es una tecnología más cara que las que teníamos, que las precedentes, porque requiere mucha mayor cantidad de antenas y requiere, por lo tanto, una cantidad de infraestructura muy importante, y su uso todavía no ha permitido, el desarrollo del ecosistema basado en 5G todavía es muy limitado. Y me parece que eso también es un punto importante a destacar, porque justamente cuando hablamos de elementos de telecomunicaciones o de tecnología, en ese sentido, tenemos que preguntarnos como pregunta base, ¿para qué queremos eso, no? Claro, no podemos ir detrás de un fetiche. O sea, es así de claro. O sea, el 5G se constituyó en una suerte de fetiche, como hoy nos puede suceder con algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, que nos parece que todo va por ahí y en realidad luego eso se va decantando. Se suponía que para esta época de nuestra historia deberíamos estar todos con 5 chips encima, uno en los zapatos para que mida cómo caminamos, otro chip en el teléfono, otro chip en la llave de la cerradura de nuestra casa. Eso no sucedió. La tecnología no fue por ahí. Tampoco fue por ahí el metaverso. Hace no muchos años atrás nos decían, si no tenés un avatar en el metaverso, estás desconectado, todas las reuniones van a ser por el metaverso. Bueno, no sucedió. Hay una serie en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de la historia de las personas, de los grandes colectivos, hay una gran autopista que tiene algunas vías que terminan quedando muertas, o por lo menos con niveles de desarrollo se convierten en carreteras lentas. Sí. Mientras la humanidad va para un lado, hay algunas carreteras lentas. Nos ha pasado con algunas tecnologías, es importante que no nos pase en el conjunto, en el desarrollo
de las telecomunicaciones. No podemos ir detrás de los fetiches, tenemos que ir pensando eso en derechos y en infraestructura. En el caso uruguayo, perdón que te corte, en el caso uruguayo la defensa de la infraestructura es también, en nuestro caso, la defensa de la empresa pública, porque la empresa pública de telecomunicaciones es la que ha hecho la enésima parte, la gigantesca parte de las inversiones que se han requerido en esta materia en nuestro país. Y en ese contexto, Pablo, me parece que es interesante conocer un poco la experiencia de Uruguay desde el punto de vista también de características tal vez similares en torno a la brecha digital, que es lo que decías, ¿no? A veces hay un camino principal, pero hay otros caminos paralelos que son un poco más lentos, y eso se da también en la geografía de nuestros países, que es muy característico. O sea, hay zonas rurales o zonas no tan pobladas que no tienen ese acceso como tal. ¿Cómo está un poco Uruguay en esa agenda? Porque acá tenemos mucho por hacer. O sea, está Asunción, el departamento central, algunas cabeceras departamentales, pero luego, incluso así como en España, la España vacía, hay territorios todavía en Europa que no tienen esto. O sea, ¿cómo podemos acelerar esa agenda? Bueno, yo te voy a hablar de la experiencia de Uruguay, que no es trasladable mecánicamente a otros países. Tú sabes que el Uruguay tiene una forma muy particular, es como un corazón al revés, que tiene una L, la L que da hacia los ríos Uruguay y Río de la Plata y el Océano Atlántico, donde está concentrado el grueso de la población del país. El interior de nuestro país es igual que aquí, una gran estancia. Sí. ¿No? Con las disculpas de los vecinos del interior, tenemos una densidad de población mucho menor en el interior que en esa L del litoral. La L del litoral está extraordinariamente bien cubierta, incluso sobrecubierta. En el interior de nuestro país ha costado mucho más, los lapsos en los que se ha generado el despliegue son mucho menores porque hay menor población. Pero hoy tenemos, insisto, el 95% de los hogares cubiertos con banda ancha fija. Eso lo hacen a nivel estatal. Exactamente. Tenemos 1.225.000 hogares, de los cuales 1.156.000 y pico tienen acceso a banda ancha fija. Y de esos 1.156.000 y pico, casi 900.000 hogares, más de 900.000 hogares están cubiertos con fibra óptica. ¿Subsidiado en cierta manera con los costos? No. Todo lo contrario, es una de las particularidades que ha tenido este despliegue, que ha sido con recursos propios de la empresa estatal de telecomunicaciones. No ha requerido ni créditos de rentas generales, ni créditos del Estado, ni ha requerido tampoco endeudamiento externo. Es un trabajo que, insisto, es largo, no se puede pensar en resultados inmediatos. Empezamos en 2008. Pero bueno, hemos logrado esto hoy con enorme orgullo además. ¿Contenta la gente con el servicio? Sí, nosotros tenemos el servicio básico de la empresa estatal, es de 400 megas de bajada y 30 megas de subida, ese es el más bajo, y a partir de allí uno puede contratar otros servicios, pero además hay un plan, el Plan Universal Hogares, que le permite a los hogares con menos favorecidos tener 10 gigas de conexión gratuita por mes, que eso también permite garantizar el acceso a ese derecho del que hablábamos antes. Pablo, ustedes tienen una capacidad en Uruguay de hacer las cuestiones muy participativas, ¿no? Y trabajan mucho con la gente en materia de validación de las políticas públicas. Exactamente. ¿Cómo lo logran? Porque en Paraguay nos cuesta mucho hacer eso. Bueno, hay una historia en nuestro país que viene fíjate tú, desde la época de Artigas, ¿no? De la participación ciudadana como parte inherente a nuestra condición. Tenemos asociaciones de todo lo que se te ocurra. El otro día, cerca de mi casa, descubrí mirando para arriba que estaba la Asociación de Instaladores Sanitarios, ¿no? Que además tiene 120 años. Y yo me quedé así azorado mirando hacia arriba viendo esto. Nos asociamos para todo. Generamos debates, generamos discusiones. Esas discusiones en general son siempre constructivas. El único periodo de nuestra historia en el que eso se vio limitado fue durante la dictadura que tuvimos entre 1973 y 1985. El resto de nuestra historia
ha sido plena de debate democrático, algunas veces con más democracia, otras veces con menos, algunas veces con gobiernos más conservadores, otras con gobiernos más liberales, pero es una construcción de nuestra sociedad y es algo de lo que nos preciamos, de lo que valoramos. La escuela pública tiene mucho que ver, la enseñanza laica gratuita y obligatoria desde mediados del siglo XIX, tiene parte de eso, y tiene que ver también la inmigración que tuvimos a fines del siglo XIX y principios del XX de obreros anarquistas y socialistas que venían de Europa, que eran expulsados de sus países y que en el resto de los países del continente no eran recibidos, y que en Uruguay llegaron, formaron sindicatos, formaron partidos políticos, etcétera, e igual que pasó en Europa a principios de ese mismo periodo, se fueron generando amplios movimientos sociales, amplios movimientos de trabajadores, eso también generó organizaciones empresariales, generó también de artesanos, en fin. Hay una organización social de base en Uruguay que es fundamental. En ese contexto un poco también de la propia experiencia de ustedes y el elemento que se pueda trasladar en los otros países de la región, llámese un poco un proyecto que no terminó de crecer, para no utilizar otra palabra, que es Mercosur. ¿Qué se puede hacer con Mercosur en materia de telecomunicaciones? Bueno, una de las particularidades que nosotros tenemos es que ciertamente el Mercosur es nuestro, no solo es nuestra frontera inmediata, no solo es lo que evidentemente tenemos a los costados, no solo es nuestro vecindario, y a diferencia de uno que se puede mudar, los países no pueden, ¿verdad? Pero además estamos hablando de nuestros vecinos, que son queridos vecinos. Lo lógico sería que fuéramos capaces de avanzar por la complementariedad desde el punto de vista productivo. La complementariedad en el acceso al mercado es la asociación entre nuestros países para generar cadenas de valor también en materia de telecomunicaciones. Una de las cosas que deberíamos ser capaces de tener, y aunque parezca increíble no lo tenemos, es roaming entre todos nuestros países. Roaming tanto de llamadas como de datos, y que no implicara entonces para las personas y para las empresas incurrir en grandes costos al desplazarse en el territorio. Nosotros, mi familia está muy cerca, tiene una casa de veraneo muy cerca del Chuy brasileño, y es increíble como cuando uno va al súper se conecta el teléfono con la antena del otro lado, y cuando uno quiere ver la factura telefónica dice, ¿qué pasó aquí? Claro. ¿No? Y no debería ser de esa manera. Deberíamos encontrar los mecanismos para resolver esto con agilidad. Las normas Mercosur requieren ser internalizadas por los países, y a veces a los parlamentos les cuesta un poco más lograrlo. Creo que deberíamos impulsar desde las sociedades, desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, que efectivamente nuestros parlamentarios fueran capaces de internalizar esa normativa lo más rápidamente posible a efectos de que tengamos ese tipo de situación. Estás visitando Asunción justamente en un encuentro importante. ¿Tocan alguno de estos temas en este encuentro? Todo el tiempo, todos los días. Tenemos dos encuentros en realidad, uno después del otro. Tuvimos primero una reunión regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está a su vez preparando la cumbre mundial que se va a desarrollar en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre de este año. Tenemos ahora mismo la reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la reunión del Consejo Consultivo 1 y de la Comcitel, que es el organismo más directivo, digamos, de la comisión. El tema precisamente del acceso a derechos, de la complementariedad entre nuestros países, de la respuesta a situaciones de emergencia, que es muy importante. Allí tuvimos el gusto de acompañar una posición de Paraguay que planteaba que en situaciones de desastre y de emergencia se debían privilegiar a los pequeños estados insulares, a los estados en desarrollo sin fronteras marítimas, y a los países con menor nivel de desarrollo. Esa
postura paraguaya nosotros entendemos que es la que corresponde. Claramente en este tipo de situaciones de emergencia o de desastre hay estados que están en peores condiciones para poder afrontar esas situaciones y creemos que por lo tanto deben ser los privilegiados a la hora de adoptar respuestas. Agradeciendo mucho tu visita porque realmente creo que ha sido una charla desde todo punto de vista importante en materia de poner en la agenda, Pablo, esto. Me gustaría cerrar un poco la nota con un mensaje claro en materia de hacia dónde tenemos que llevar la agenda, hacia dónde tenemos que trabajar todos juntos en este punto de las telecomunicaciones como herramienta para el desarrollo. Exactamente, las telecomunicaciones no son solamente una herramienta para el desarrollo, se han constituido en un derecho, en una ventana al mundo que tenemos cada uno de nosotros en el bolsillo. Nosotros tenemos que hacer que esa ventana al mundo puedan abrirla todas las personas. Y para eso insistiremos en buscar los mecanismos para que Internet sea un derecho de todas y todos, el acceso a las telecomunicaciones sea un derecho de todas y todos, el gobierno digital, la ciudadanía digital, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Para todo esto necesitamos buenas telecomunicaciones, buen Internet y entendemos que ese debe ser el esfuerzo por lo menos de nuestro gobierno y ojalá el de otros. Si no se trabaja esta agenda, vamos a quedar en la cuneta de la historia, ¿no? En una de esas vías muertas de las que hablaba hace un ratito. Pablo, gracias por tu visita. Es un placer enorme y te agradezco muchísimo además la invitación. Pablo Siris, director nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, visitándonos también aquí en 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad de tu plan de internet Tigo para tener la mejor experiencia que buscas. Escribinos al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.pi para chequear tu plan y tener toda tu casa conectada de punta a punta. Todo contigo, todo ilimitado. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Acuatereí, perayo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! Desde el portón hasta el quincho. Si tu casa tiene varios espacios y querés conexión para todos, hace que con un extensor Wi-Fi de Tigo, tu casa esté conectada de punta a punta. Pedí ya el tuyo en tigo.com.pi o escribinos al 0981-611-611. Todo contigo, todo ilimitado. UCL, la señal de identidad latinoamericana. América Latina. Un continente profundo y enigmático, mostrado por sus protagonistas, desde el corazón de América del Sur a todo el continente americano y al mundo. Mostramos un continente que crece a través de los sueños de millones, ganadores de 2 premios Emmy, lo mejor de nuestra sociedad, cultura, política, gastronomía, turismo, en una diversidad como pocas. Somos Latinoamérica. Somos UCL. Decile chip a la red más grande y activa fácil. Encontrá y comprá tu chip Tigo ya mismo. En el súper, en la farmacia y en todos lados. Tener todo contigo te conviene más.
Dale a tu familia la mejor conexión. Si tu casa tiene 2 pisos o más, hace que con un extensor Wi-Fi de Tigo, tu casa esté conectada de punta a punta. Pedí ya el tuyo en tigo.com.pi o escribinos al 0981-611-611. Todo contigo, todo ilimitado. Rubén, quiero ver toda la magia del fútbol paraguayo por Tigo Sports. Contratá todo contigo. Tu plan móvil ilimitado en tu celular. Wi-Fi con velocidad multiplicada más TV con Tigo Sports incluido y disfrutá de todo el fútbol paraguayo. Escribinos al 0981-611-611 o en tigo.com.pi. Todo contigo, todo ilimitado. La diferencia entre éxito y fracaso en una empresa es su capacidad para gestionar la información. Presentamos KCIM. Contratos, cuentas, registros. Manager, organiza, busca, arrastra y suelta. Control de acceso, firma digital y mucho más. El ajuste perfecto para todos. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad